En esta segunda parte de la selección de especies para plantaciones forestales, vamos a ver algunos criterios ecológicos de suelo y de productividad de algunas de las principales especies plantadas en México, así como los criterios para la selección del terreno o bien para la selección de la especie. Todo dependerá de cuál es la necesidad que se tenga para el terreno específico o para la producción específica de cierto producto forestal. El desarrollo de plantaciones forestales comerciales en México ha sido lento y no tiene muchos años que inició. Sin embargo, ya destacan algunas especies como lo son el eucalipto, la teca, la melina, el cedro rojo y la caoba, así como el hule. Ya hay algunas experiencias exitosas con estas especies y existen algunos datos ecológicos que nos apoyan para poder seleccionar los mejores terrenos para el establecimiento de estas especies. Cabe destacar que la mayoría de estas especies son de clima tropical, por lo que se puede ver en la tabla. Este tipo de especies requieren una gran cantidad de agua, normalmente siempre están por encima de los 1000 milímetros de precipitación anual y en algunos casos alcanzan hasta los 3500 milímetros. En la mayoría de los casos también requieren la presencia de suelos profundos y fértiles, obviamente en la mayor parte de las especies requiere, y una temperatura cálida normalmente superior a los 22 grados centígrados. La mayoría de estas especies normalmente se pueden desarrollar a nivel del mar y no exceden en lo común los 1000 metros sobre nivel del mar. Es decir, son especies que deben ser plantadas a baja altitud. Hay una especie en esta tabla que cabe la pena resaltar, no se ha plantado formalmente en México, pero es una especie nativa que es el Pinus pátula o pino triste, el cual se puede plantar en algunos casos debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar y puede aguantar altitudes mayores. Incluso puede aguantar temperaturas frías y bueno, puede alcanzar a soportar suelos ácidos y someros. Es una especie de la cual se tiene mucha información, sin embargo, muy poca experiencia en las plantaciones forestales mexicanas y puede ser una especie interesante para algunos productores, dado que tiene mucho mercado la madera de pino. Una de las especies que mayor valor tiene, que es la teca, ya se tiene mucho conocimiento de ella. Normalmente se planta debajo de los 400 metros sobre nivel del mar y normalmente en zonas tropicales. Muchos desarrollos de eucalipto aquí en México también han sido desarrollados y bueno, se tiene una amplia experiencia también con el eucalipto y bueno, pues ahí vienen los datos que también es una especie 100% tropical. Una vez que se ha seleccionado la especie y que tenemos sus requerimientos básicos ecológicos, como es la altitud, la precipitación y la temperatura, así como el tipo de suelo, podemos nosotros identificar las áreas mediante cartografía especializada. Muchas veces esta cartografía también es apoyada con la disponibilidad de tierras. Normalmente se hace un filtrado del tipo de uso de suelo. Por ejemplo, en el caso de México tenemos muchos parques nacionales, los cuales no son susceptibles de plantación. En algunos otros casos hay cierto uso de suelo que no puede ser transformado a plantaciones, como es el uso urbano. Y en algunos casos, por ejemplo, que hay alto potencial agrícola con ciertos cultivos que ya tienen tradición en las regiones, como por ejemplo en Michoacán el aguacate, pues son áreas que debemos quitar de las áreas susceptibles aun cuando cumplan las condiciones ecológicas, edafológicas para el establecimiento óptimo de las especies. Una vez que se tiene ya identificados los terrenos, se es aconsejable en gran medida una verificación en campo de los terrenos para ver qué viabilidad hay para el establecimiento de las especies. En el caso de que se quieran comprar o arrendar, bueno, se habrá que verificar si están disponibles para este fin o si hay suficiente cantidad y terrenos compactos para poder establecer estas plantaciones. En algunos casos también la superficie compacta es parte de los filtros en los sistemas de información geográfica para poder determinar las áreas potenciales de desarrollo para las empresas forestales de plantaciones. Sin embargo, en todo momento es bueno realizar una cartografía específica para poder definir
qué áreas o qué regiones son las más adecuadas para el establecimiento de ciertas especies de acuerdo a los datos antes mencionados. Se puede observar en el mapa siguiente la superficie óptima para el establecimiento de teca en México. Este mapa fue construido a partir de las variables de altitud, precipitación y temperatura que requiere la especie, es decir, los rangos altitudinales, los rangos de temperatura y los rangos de precipitación que se dan en las diferentes partes del país, restringidas a los requerimientos de la especie. Adicionalmente, se utilizaron también variables del tipo de uso de suelo. En este caso, se retiraron dentro de la consulta los que pertenecen a vegetación nativa, es decir, a bosques y selvas, así como las áreas naturales protegidas o bien áreas urbanas. Esto debido a que en este tipo de superficies pues no se pueden establecer plantaciones forestales comerciales aun cuando cumplan los criterios de elegibilidad para este cultivo. Esto debido a que no se pueden hacer cambios de uso de suelo en este tipo de terrenos. Por tanto, se deben de considerar al momento de realizar este tipo de cartografía y es aconsejable realizar este tipo de cartografía para seleccionar las mejores áreas dependiendo la especie que sea de interés o el producto que sea de interés para poder plantarlas previo a la selección y establecimiento de las especies. Un debate muy común que se tiene al momento de empezar proyectos de plantaciones forestales comerciales es si se escoge la especie o se escoge el terreno. Y esto va a depender mucho de las condiciones que tenga el proyecto. Si el proyecto ya tiene ranchos o terrenos específicos y lo que se desea es ver qué cultivo se adapta mejor, en este caso vamos a ver qué variables influyen en el área geográfica donde se encuentra este terreno para seleccionar la especie más adecuada en conjunto con el mercado para esta especie. Podemos tener varias, pero ya una vez que se tienen los datos ecológicos y tenemos la posibilidad de elegir más de una, pues entonces entramos con los criterios de mercado para ver cuál es la de mayor valor y cuál es la que requiere también ciertos montos de inversión para ver cuál es la adecuada. Si por otra parte nosotros tenemos la posibilidad de escoger los terrenos, en este caso normalmente se escoge el cultivo y se van buscando los terrenos que mejor se adapten al cultivo para su óptimo establecimiento. Todo dependerá de qué variables tenemos al momento de plantear el proyecto o plantear la empresa de plantaciones forestales para ver qué es lo que tenemos que hacer. Normalmente no es un debate, sino simplemente es ver cuáles son las condiciones del proyecto para tomar las mejores decisiones. Una vez que se ha seleccionado la especie y el terreno, antes de poder empezar a plantar en forma, siempre es aconsejable el establecimiento de ensayos de procedencias. Esto con el fin de verificar que los requerimientos de la especie, principalmente cuando son especies introducidas, sean los adecuados para su óptimo desarrollo. Estos además se considera que deben de ser a una escala razonable o pertinente. Es decir, no vamos a poner pequeños ensayos con 10, 15 plantas porque esto no nos va a decir en gran medida si la especie se está adaptando o no. En el caso específico en México, en algunos proyectos en el sureste mexicano, se han llegado a establecer hasta 200 hectáreas de plantación, incluso más, con el fin de ver qué variedades, qué procedencias, qué tipos de terreno, qué tipo de paquetes tecnológicos son los adecuados para poder empezar la reproducción masiva de la especie. Normalmente los proyectos de plantaciones siempre empiezan con un proyecto piloto durante los primeros 2 o 3 años para conocer el desempeño de la especie en la nueva región y definir cuáles son las características silvícolas de suelo y de especie para definir cuáles son las mejores variables del manejo de la especie. En caso concreto, normalmente lo que se verifica son los tipos de suelos presentes en la región. Normalmente se mapea cuáles son los tipos de suelo y se hacen ensayos de procedencia en diferentes tipos de suelo. Normalmente van acompañados de diferentes régimen de fertilización, de manejo de malezas, así como diferentes procedencias de las especies, es decir,
no se casan con cierta variedad o cierta procedencia. Siempre se busca la variabilidad de la especie para ver cuáles son las mejores condiciones, cuáles son las mejores procedencias para poder identificar cuál es el mejor desempeño en la nueva región donde se empieza este nuevo proyecto de plantaciones forestales. Por tanto, hay que estar atentos a todas las variables de respuesta. Normalmente las variables de respuesta de una especie son el diámetro y la altura, pero también otra variable que muchas veces no se toma mucho en cuenta es el vigor de la planta. Normalmente este se ve en el follaje o en el desarrollo del fuste, que puede ser recto, puede ser torcido, puede ser ramudo. Este tipo de variables se tienen que considerar para ir evaluando la especie a lo largo de su desarrollo y ver si en verdad se está desarrollando de forma adecuada y vamos a obtener los rendimientos proyectados de acuerdo a los índices de sitio que ya se conocen en muchas de las especies. Un aspecto muy básico que se tiene al momento de establecer plantaciones forestales comerciales es la calidad genética de la especie. Normalmente se busca al inicio de las plantaciones emplear semilla de diferentes procedencias para poder ir viendo cuál es el comportamiento de la especie. Sin embargo, el objetivo principal de las plantaciones forestales comerciales es elevar la capacidad de producción o de reproducción de la especie o bien la producción de madera, es decir, buscamos la productividad. Normalmente un bosque manejado, partiendo de una base, se dice que tiene solamente el 10% del potencial del bosque para producir algún bien o servicio, en este caso concreto madera, que es la más fácil de medir. Una vez que se le da cierto manejo, esta especie puede triplicar o cuatruplicar su potencial, es decir, si producimos 10 metros con un buen manejo, a pesar de que no tenga una selección adecuada del material, podemos nosotros llegar a obtener hasta 40 metros cúbicos de madera en la misma superficie. De hecho, este tipo de casos ya se tienen documentados en México, en la zona central de Veracruz, donde ya se han obtenido este tipo de rendimientos. Adicionalmente, si nosotros seleccionamos genéticamente los mejores fenotipos para el desarrollo de plantaciones, pues lejos de obtener un 40% podemos obtener un 60%, es decir, podemos obtener de 5 a 6 veces más producción que un bosque mal manejado y sin una selección de especies. Adicionalmente, si nosotros tenemos un buen manejo y una buena selección de especies, podemos llegar a obtener un 60, un 70% del potencial, es decir, de 6 a 7 veces de lo que un bosque no manejado me puede brindar como bienes o servicios. Una vez que nosotros ya detectamos en nuestras plantaciones ciertos materiales que tienen un potencial productivo o reproductivo mayor, es aconsejable empezar el proceso de clonación para ir reproduciendo especies que tienen las características más adecuadas para el lugar. De esta forma se dice que nosotros estamos alcanzando hasta el 100% del potencial productivo del manejo forestal. Obviamente en la forestería clonal se tiene que dar un manejo intensivo de la plantación y un buen manejo además. Es decir, que nosotros podemos obtener de un bosque natural hasta 10 veces más producción con la misma especie, simplemente realizando una mejora genética, una mejora clonal y obviamente manteniendo un régimen de manejo adecuado, lo cual hace que sean tan atractivas las plantaciones forestales comerciales y es lo que ha ido sustentando el reemplazo de los bosques naturales por el abasto de las plantaciones forestales, lo cual no dista mucho de lo que está pasando en el sector agrícola. Al final del día estamos manejando especies vegetales y el comportamiento tanto en el sector agrícola como en el sector forestal es el mismo. Simplemente cambian en algunos casos ciertas técnicas de manejo forestal que son específicas para el manejo de arbolado y obviamente pues el tiempo, que en este caso también el tiempo se ve afectado dado que la producción en las plantaciones forestales normalmente tiende a reducir en gran medida el tiempo de producción de madera. En la tabla siguiente podemos ver precisamente la calidad genética que pueden llegar a tener diferentes especies. Por ejemplo, en el caso de la melina en plantaciones puede alcanzar hasta una producción
promedio de 30 metros cúbicos por hectárea por año, es decir, un IMA igual a 30. Y con edades de cosecha entre los 8 y los 12 años. Obviamente esto va a depender de cuál es el producto final deseado que se va a obtener. Y si nosotros vemos esta misma especie en bosques naturales o donde es originaria o nativa, el rendimiento de esta especie normalmente ronda los 5 metros cúbicos por hectárea por año. Lo mismo pasa con las demás especies como es el eucalipto, la teca, la caoba o el cedro, donde vemos desempeños muy similares. El eucalipto ha sido una de las especies que mayor productividad ha llegado a tener en diferentes áreas y ha logrado alcanzar hasta 45 metros cúbicos por hectárea por año en ciclos de producción de entre 5 y 10 años. Aunque en este caso, en el caso del eucalipto urograndis, se desconoce cuál es la productividad que tiene en su área nativa. Sin embargo, si vemos el eucalipto grandis, pues vemos que prácticamente tiene 9 veces más productividad que un eucalipto grandis en sus áreas nativas. En promedio ahorita se está sacando entre 6 a 7 veces la capacidad productiva en bosques y selvas de estas especies. Un caso muy específico que se puede resaltar es el pino radiata, que es originario de la zona de California, tanto la compartida con Estados Unidos como con México, donde el pino radiata en su hábitat natural apenas produce 1 metro cúbico por hectárea por año, mientras que en las plantaciones chilenas ha logrado desarrollar hasta 20 metros cúbicos por hectárea por año y ciclos de producción de entre 15 y 25 años. Obviamente depende mucho del tipo de producto, pero aquí vemos una mejora de hasta 20 veces la capacidad productiva que tiene respecto al bosque nativo. Entonces sí es un área de oportunidad considerable la que se puede obtener al realizar un manejo intensivo bajo el esquema de plantaciones forestales comerciales. Otro pino que ha sido estudiado en esquemas de plantaciones forestales comerciales, no en México, porque en México hay muy poca información al respecto, pero en otros países como en Brasil, que han logrado obtener hasta 45 metros cúbicos por hectárea por año, mientras que en bosques nativos con un manejo más o menos regular se obtiene entre 5 y 10 metros cúbicos por hectárea por año. En algunos casos excepcionales, con un buen manejo, se tiene documentados de hasta 20 o incluso un poco más de rendimiento por hectárea por año. Entonces, son especies que, repito, tienen cierto potencial. En algunos otros casos, el indicador de metros cúbicos por hectárea por año, es decir, el IMA, no es un indicador muy adecuado. Por ejemplo, en el caso de las plantaciones de hule, que donde lo que se busca es la capacidad de producción de resina o en este caso de látex, pero al final del día nosotros tenemos un indicador de productividad por superficie, por volumen y normalmente tasado a nivel de ciclo productivo, que en este caso es un año, que es lo más común. Habrá que revisar, dependiendo la especie bajo estudio o bajo inquietud de reproducción, cuáles son las variables que se pueden obtener para en todo momento monitorear si se está logrando el objetivo. En algunos casos, por ejemplo, en el caso del pino tropical, donde su objetivo es resina, pues no solamente se mide la cantidad de resina, sino también se mide la calidad de la resina. Entonces, estas dos variables en conjunto se tienen que medir para ver en realidad el potencial genético y el avance en el manejo de plantaciones forestales. En el caso concreto, por ejemplo, de pinos para la reproducción navideña, en este caso decorativos, pues lo que se busca es en este caso la conformación de la copa y el tiempo de producción. Y bueno, en este caso también hay otra variable genética muy importante que viene siendo la permanencia de las hojas en las ramas, que es la caducidad o la fecha de caducidad que puede llegar a tener un árbol de Navidad, que en este caso es la vida de anaquel, que normalmente se busca que sea superior a los 30 días, es decir, que se busca que las hojas estén pegadas a las ramas por más de 30 días, que se mantenga el color verde intenso en el follaje y bueno, que además pueda el árbol emitir diferentes ramas a lo largo de su vida útil para precisamente darle la forma cónica y piramidal que normalmente se le conoce de los árboles de Navidad. Entonces, como se pueden fijar, las variables no siempre son del tipo cuantitativo, sino en algunos casos también son cualitativas.
Cuando vamos a seleccionar el material genético, normalmente vamos a buscar que sea semilla seleccionada. Esto con el fin de que venga de árboles previamente seleccionados con ciertas características genéticas que nos interesan, como es el fuste recto, la baja cantidad de ramas, el follaje vigoroso, una buena conformación de copa y obviamente un crecimiento adecuado. Y si en algunos casos existen algunas otras variables que nos van a permitir desarrollar la especie con mejores oportunidades de crecimiento, como por ejemplo una resistencia a heladas o una resistencia a sequías o a plagas, pues bueno, esto también tiene que ser documentado y solicitado al proveedor de la semilla. Otro factor importante es identificar el origen de esta semilla, tenerlo bien identificado para poder nosotros tener la certeza de que nos la están proveyendo de esos lugares precisamente para nosotros garantizar que vamos a tener las condiciones que nosotros buscamos. En algunos casos se solicitan algunos certificados de recolección para garantizar el origen. Y otra variable que es bueno considerar al momento de traer el material genético es verificar que venga certificada la semilla, es decir, que nos digan cuál es el nivel de germinación, que venga libre de plagas, que venga limpia la semilla, normalmente en algunos casos viene hasta tratada precisamente para darle más vida de anaquel y obviamente que venga bajo condiciones de conservación, normalmente es la refrigeración. Y en medida de lo posible que venga de huertos semilleros, que ya no sea una semilla que están recolectando del bosque natural, porque muchas veces no sabemos con qué especie se hizo la cruza y puede haber una variabilidad genética tal vez no tan deseada para el proyecto. Entonces hay que tener mucho cuidado en verificar que el material genético viene de las áreas que nosotros deseamos, con la calidad que nosotros deseamos y con las características que nosotros deseamos y buscar en todo momento la certificación de la semilla. En algunos casos existe la posibilidad de comenzar prácticas de mejora genética, ya sea dentro de los proyectos de plantaciones forestales o bien dentro de los bosques naturales, y es donde empezamos nosotros a seleccionar árboles que tienen ciertas características que nos interesa reproducir y volver de forma general dentro de nuestro cultivo, dentro de nuestro manejo. Normalmente lo que vamos a buscar son las siguientes características: que el árbol esté sano, con una copa frondosa y bien desarrollada, un fuste recto, lo más recto posible, y además que tenga una forma circular, no que sea una forma de elipse, sino buscamos una forma cilíndrica y obviamente con una deformación o un ahusamiento lo menor posible. Adicionalmente buscamos que tenga una buena conformación de poda natural o bien que tenga pocas ramas y que éstas además no tengan tanto grosor. Esto con el fin de aumentar la calidad de la madera o del producto final a obtener. También se busca que el crecimiento sea rápido. En el caso de algunas coníferas se puede verificar rápidamente a través de un barrenado de la especie para verificar qué tanta distancia existe entre los anillos de crecimiento. Es deseable en la mayoría de las veces poder ver la resistencia a ciertas enfermedades o a plagas para que tengan mayor fortaleza nuestros árboles. Si no se puede obtener esta característica, bueno, se busca también que tenga una rápida recuperación al ataque de estas. En algunos otros casos se pide que la calidad de la madera sea la adecuada, más allá de los nudos. Normalmente se busca cierta densidad, ya sea mayor o menor, dependiendo cuál vaya a ser el producto final, y el largo de la fibra en el caso de los productos celulósicos, como son el tablero de fibras, que es el MDF, o bien en el caso del papel. Esta característica es indispensable para poder elevar la calidad de estos productos. Entonces, una variable que normalmente se identifica dentro de la madera mediante estudios de laboratorio, pues es la densidad y el largo de la fibra. Y en algunos casos, ya en estudios recientes, se está incorporando también la resistencia a heladas o sequías e incluso la resistencia a fuertes vientos, ya que en algunos casos los árboles se trozan cuando se exponen a este tipo de meteoros y nosotros buscamos que nuestros árboles sean lo más resistentes posibles porque no podemos controlar las condiciones climatológicas. Por tanto, una variable genética deseable pues es la resistencia a meteoros. Una vez que se recibe la semilla,
se debe de verificar que ésta se encuentre limpia y libre de plagas y enfermedades. Y normalmente se pide también que venga en un estado de humedad bajo, es decir, que esté seca. Esto con el fin de garantizar la calidad de la semilla. Muchas veces se descuida este tipo de aspectos y se pierde mucho dinero y tiempo al momento de la reproducción de las especies, cuando es muy fácil verificar este tipo de aspectos. En algunos otros casos se busca que la semilla venga con cierto tratamiento, principalmente con fungicidas para prevenir la fungosis o el desarrollo de hongos que pueden perjudicar de manera significativa la germinación y la calidad de la semilla. Por tanto, en algunos casos también se pide algún tratamiento insecticida para evitar que sea atacada por el consumo de insectos. En algunos otros casos específicos, como es en el caso de pino o teca, se pide también un tratamiento de escarificación con el fin de agilizar la germinación de este tipo de especies debido a que tienen una testa un poco más gruesa de lo que otras especies lo tienen y por tanto se busca agilizar el proceso de germinación. Cuando no es así, bueno, se busca que la semilla venga tratada y bueno, con el menor daño posible para poderla conservar por el mayor tiempo posible. Cuando la semilla no se va a utilizar, es aconsejable mantenerla en refrigeración, ya sea en aparatos para refrigeración como son refrigeradores o bien en cámaras frías precisamente que promueven las condiciones de frío para conservar por mayor tiempo la semilla. Esto cuando no se va a utilizar de forma inmediata o bien cuando el proyecto quiere almacenar la semilla para probarla en diferentes épocas tanto del año como épocas de plantación a lo largo de diferentes años. Por tanto, los cuidados de la semilla deben ser prioritarios al momento que se está adquiriendo la semilla y ya se deben de tener previamente las condiciones de almacenamiento y conservación de la semilla. Normalmente también se busca que la semilla sea conservada en lugares secos o con humedad controlada precisamente para poder garantizar la calidad de la semilla en el largo plazo y con tratamientos fungicidas e insecticidas. En resumen, y después de haber revisado variables adicionales para la selección de especies o bien para la selección de terrenos, pues no nos queda más que concluir que la mejor forma de desarrollar plantaciones es utilizar la combinación perfecta entre el mejor germoplasma y el mejor sitio para este. Esto hace que nuestras probabilidades de éxito en el momento de realizar un proyecto de plantaciones forestales comerciales tenga una gran probabilidad de éxito. Por tanto, nunca dejemos de vista que son dos variables importantes al momento de seleccionar tanto el terreno como la especie. Muchas gracias por ver este video, espero que te haya sido de mucha utilidad y por favor te pido nos apoyes a compartirlo en tus redes sociales y a suscribirte a nuestro canal de Bosquia y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos, para que con esto juntos innovemos para valorar los bosques. Hasta la próxima.